Hola, seguiremos viendo, digamos, sistema de información, los fundamentos del sistema de información, teoría general de sistema. Veremos la introducción, la teoría de la organización y la práctica administrativa ha experimentado cambios sustanciales en años recientes. La información proporcionada por la ciencia de la administración y la conducta ha enriquecido a la teoría tradicional. Estos esfuerzos de investigación y la conceptualización a veces han llevado a descubrimientos divergentes. Sin embargo, surgió un enfoque que puede servir como base para lograr la convergencia, enfoques de sistema que facilitan la unificación de muchos campos del conocimiento. Dicho enfoque ha sido usado por las ciencias físicas, biológicas y sociales como marco de referencia para la integración de la teoría organizacional moderna. El primer expositor de la teoría general de los sistemas fue Ludwig von Betternlaufen, en el intento de lograr una metodología integradora para el tratamiento de problemas científicos. La teoría general de sistemas viene a ser el resultado de gran parte del movimiento de investigación general de los sistemas, constituyendo un conglomerado de principios e ideas que han establecido un grado superior de orden y comprensión científico. En muchos campos del conocimiento, la moderna investigación de los sistemas puede servir de base del marco más adecuado para hacer justicia a las complejidades y propiedades dinámicas de los sistemas. Desde hace algún tiempo hemos sido partícipes de surgimiento de sistemas como concepto clave en la investigación científica. Los sistemas estudian desde hace siglos, pero algo más se ha agregado. La inclinación a estudiar sistemas como entidades más que como conglomerado de partes es conveniente para analizar fenómenos estrechamente relacionados y examinar segmentos de la naturaleza cada vez mayores. La indagación de sistemas pretende un esfuerzo cooperativo entre las diversas disciplinas científicas y la ingeniería, sin más interés que lograr una mayor comprensión del conocimiento humano. La teoría general de sistemas puede definirse como una forma ordenada y científica de aproximación y representación del mundo real, y simultáneamente como una orientación hacia la práctica estimulante para formas de trabajo transdisciplinario. La teoría general de sistemas, TGS, se distingue por su perspectiva integradora, donde se considera importante la integración, la interacción, y los conjuntos que a partir de ellas brotan. Gracias a la práctica, la TGS crea un ambiente ideal para socialización e intercambio de información entre especialistas y especialidades de acuerdo a los aspectos y condiciones anteriores. La TGS es un ejemplo de perspectiva científica. La teoría general de sistemas es vista como una teoría matemática convencional, un tipo de pensamiento, una ordenación de acuerdo a niveles de teoría de sistemas con generalidad creciente. La teoría general de sistemas en la historia de una filosofía, una metodología de análisis, el estudio de la realidad y desarrollo de modelos, a partir de los cuales puede intentar una aproximación gradual en cuanto a la percepción de una parte de esa globalidad que el universo, configurando un modelo del mismo no aislado del resto que llamaremos sistema. Todos los sistemas comprendidos de esta manera por un individuo dan origen a un modelo del universo, una visión integral cuya clave justifica plenamente cualquier parte de la creación, por pequeña que sea, que podamos considerar, que juega un papel y no puede ser estudiada y captada su realidad última en un contexto aislado. La ciencia de los sistemas o sistémica es su ejemplo, es decir, su realización práctica y su puesta en obra, es también un ejercicio de humildad, ya que un buen sistémico ha de partir del reconocimiento de su propia limitación y su necesidad de colaborar con otros para llegar a captar la realidad de la forma más adecuada para los fines propuestos.
La teoría general de sistemas tiene objetivos los cuales son los siguientes. Uno, promover y difundir el desarrollo de la terminología general que permita describir las características, funciones y comportamiento sistémico. Dos, generar el desarrollo de un conjunto de normas que sean aplicables a todos estos comportamientos. 3. Dar un impulso a la formalización matemática de estas leyes. La meta de teoría general de sistemas no es buscar analogías entre las ciencias, sino tratar de evitar la superficialidad científica que ha estancado a la ciencia. Para ello se emplea como instrumento modelos utilizables y transferibles entre varios continentes científicos, toda vez dicha extrapolación sea posible e intangible a la respectivas disciplinas. La teoría general de los sistemas se basa en dos pilares básicos: aporte semántico y aportes metodológicos. 2. Aporte semántico. Las sucesivas especializaciones de la ciencia obligan a la creación de nuevas palabras. Estas se acumulan durante sucesivas especializaciones, llegando a formar casi un verdadero lenguaje que solo es manejado por los especialistas. De esta forma surgen problemas al tratarse de proyectos interdisciplinarios, ya que los participantes del proyecto son especialistas de diferentes ramas de la ciencia y cada uno de ellos maneja una semántica diferente a los demás. La teoría de los sistemas, para solucionar estos inconvenientes, pretende introducir una semántica científica de utilización universal. Sistema es un conjunto organizado de cosas por parte, ítem, actuantes e independientes que se relacionan formando un todo unitario y complejo. Cabe aclarar que las cosas o partes que componen al sistema no se refieren al campo físico, entre paréntesis objetos, sino más bien al funcional. De este modo, las cosas partes pasan a ser funciones básicas realizadas por el sistema. Podemos enumerarlas en entradas, procesos y salidas. Entrada. Las entradas son los ingresos del sistema que pueden ser recursos materiales, recursos humanos o información. Las entradas constituyen la fuerza de arranque que suministra al sistema sus necesidades operativas. Las entradas pueden ser: 1. En serie es el resultado o la salida de un sistema anterior con el cual el sistema en estudio está relacionado de forma directa, aleatoria, es decir, al azar, donde el término azar se utiliza en sentido estadístico. Las entradas aleatorias representan entradas potenciales para un sistema. Retroacción es retrointroducción de parte de las salidas del sistema en sí mismo. Proceso. El proceso es lo que se transforma una entrada en salida, como puede ser una máquina, un individuo, una computadora o un producto químico. Una tarea realizada por un miembro de la organización, etc. Perdón, pero estoy enchufando la estufa, que aquí hace mucho frío. En la transformación de entradas en salida debemos saber siempre cómo se efectúa esa transformación. Con frecuencia el procesador puede ser diseñado por el administrador. En tal caso este proceso se denomina caja blanca. No obstante, en la mayor parte de las situaciones no se conoce en sus detalles el proceso mediante el cual las entradas se transforman en salida, porque esta transformación es demasiado compleja. Diferentes combinaciones de entrada o su combinación en diferentes órdenes de secuencia pueden originar diferentes situaciones de salida. En tal caso, la función de proceso se denomina una caja negra. Caja negra. La caja negra se utiliza para representar a los sistemas cuando no sabemos qué elemento o cosas componen al sistema o proceso, pero sabemos que a determinadas entradas corresponden determinadas salidas y por ello poder inducir presumiendo a determinados estímulos las variables funcionan en cierto sentido. Salidas. Las salidas a los sistemas son los resultados que se obtienen de procesar las entradas, al igual que las entradas estas pueden adoptar la forma o producto y servicio
producto, servicio e información. Las mismas son el resultado del funcionamiento del sistema o alternativamente el propósito para el cual existe el sistema. Las salidas de un sistema se convierten en entradas de otro que procesará, perdón, para convertirla en otra salida repitiéndose este ciclo indefinidamente. Relaciones. Las relaciones son enlaces que vinculan entre sí a los objetos o subsistemas que componen un sistema complejo. Podemos clasificarla es, uno, simbiótica, que es aquellas el que los sistemas conectados no pueden seguir funcionando solos. A su vez, puede subdividirse en unipolar o parasitaria, que es cuando un sistema, un parásito, no puede vivir sin el otro sistema, planta. Y bipolar o mutual, que es cuando ambos sistemas dependen entre sí. Sinérgica es una relación que no es necesaria para el funcionamiento, pero resulta útil ya que su desempeño mejora sustancialmente el desempeño del sistema. Sinergia significa acción combinada. Sin embargo, para la teoría de los sistemas, el término significa algo más que el esfuerzo competitivo en las relaciones sinérgicas. La acción competitiva de subsistemas semi-independientes tomado en forma conjunta origina un producto total mayor que la suma de sus productos tomados de manera independiente. Superflua. Son aquellas que se repiten otras relaciones. La razón de relaciones superfluas es la confiabilidad. Las relaciones superfluas aumentan la probabilidad de que un sistema funcione todo el tiempo y no parte del mismo. Estas relaciones tienen un problema que es su costo, que se suma al costo del sistema, sin ella puede funcionar. Atributos. Los atributos de los sistemas definen al sistema tal como conocemos u observamos. Los atributos pueden ser diferenciadores o combinantes. Los atributos diferenciadores son aquellos sin los cuales una entidad no sería designada o definida tal como se hace. Los atributos con combinante, en cambio, son aquellos cuya presencia o ausencia no establece ninguna diferencia con respecto al uso término que describe la unidad. Contexto. Un sistema siempre estará relacionado con el contexto que lo rodea, o sea, el conjunto de objetos exteriores al sistema, pero que influyen decididamente a este, y a su vez el sistema influye, aunque en una menor proporción, influye sobre el contexto. Se trata de una relación mutua de contexto-sistema. Tanto en la teoría de los sistemas como en el método científico existe un concepto, perdón, que es común a ambos. El foco de atención, el elemento que aísla para estudiar. El contexto a analizar depende fundamentalmente del foco de atención que se fije. Este foco de atención, en términos de sistema, se llama límite de interés. Para determinar este límite, se considerarían dos etapas por separado. A. Determinación del contexto de interés. B. Determinación del alcance de límites de interés entre el contexto y el sistema. C. Puede representar como círculo que encierra el sistema y deja fuera los límites de interés, aparte del contexto que no interesa al analista. D. En lo que hace a relaciones entre contextos, los sistemas y viceversa, es posible solo interesen alguna de estas relaciones, con lo que habrá un límite de interés relacional. Determinar el límite de interés es fundamental para marcar el foco de análisis, puesto que solo será considerado lo que quede dentro de ese límite. Entre el sistema y el contexto determinado con un límite de interés existen infinitas relaciones. Generalmente no se toman todas, sino aquellas que interesan el análisis o aquellas que probabilísticamente representan las mejores características de predicción científica. Rango. El universo existe en diferentes estructuras y sistemas y es factible ejercitar en ellas un proceso de definición de rango relativo. Esto produciría una jerarquización
de las distintas estructuras en función de su grado de complejidad. Cada rango o jerarquía marca con claridad una dimensión que actúa como un indicador claro de estas diferencias que existen en sus sistemas respectivos. Esta concepción denota que un sistema nivel 1 es diferente a otro de nivel 8 y que en consecuencia no puede aplicarse en los mismos modelos, ni métodos análogos a riesgo de cometer evidentes falacias metodológicas y científicas. Para aplicar el concepto de rango, el foco de atención debe utilizarse en forma alternativa. Se considera el contexto a su nivel de rango, considerará al sistema en su nivel de rango. Refiriéndose a los rangos, hay que establecer los distintos subsistemas. Cada sistema puede ser fraccionado en parte sobre la base de un elemento común o en función de un método lógico de detección. El concepto de rango indica la jerarquía de los respectivos subsistemas entre sí y su nivel de relación con el sistema mayor. Subsistema. De la misma definición de sistema se hace referencia a los subsistemas que componen cuando se indica que el mismo está formado por partes o cosas forman el todo. Estos conjuntos o partes pueden ser a su vez sistemas, en este caso serían subsistemas del sistema de definición, ya que conforman un todo en sí mismo, y estos serían un rango inferior del sistema que compone. Estos subsistemas forman o componen un sistema de rango mayor, el cual para los primeros se denomina macrosistema. Variable. Cada sistema y subsistema contiene un proceso interno que desarrolla sobre la base de la acción, interacción y reacción de los distintos elementos que deben necesariamente conocerse. Dado que dicho proceso es dinámico, suele denominarse como variable a cada elemento que compone o existe dentro de los sistemas y subsistemas. Pero no todo es tan fácil como parece a simple vista, ya que no todas las variables tienen el mismo comportamiento, sino que por el contrario, según el proceso y las características del mismo, asumen comportamientos diferentes dentro del mismo proceso de acuerdo al momento y la circunstancia que las rodea. Parámetro. Uno de los comportamientos que puede ser una variable es el del parámetro, que está cuando una variable no tiene cambios ante alguna circunstancia específica. No quiere decir que la variable es estática, ni mucho menos que solo permanece inactiva o estática frente a una situación determinada. Operadores. Otro comportamiento es el del operador, que son variables que activan a los demás y logra influir decisivamente en el proceso para que éste ponga en marcha. Se puede decir que estas variables actúan como líderes de las restantes y por consiguiente son privilegiadas respecto a las demás variables. Nota aclaratoria, los restantes variables no solamente son influidas por operadores, sino que también son influenciadas por el resto de las variables y estas tienen también influencia sobre los operadores. Retroalimentación. La retroalimentación se produce cuando la salida del sistema o la influencia de la salida de los sistemas en el contexto vuelven a ingresar al sistema como recurso o información. La retroalimentación permite el control de un sistema en que sí mismo tome las medidas de corrección en base a la información retroalimentada. La retroalimentada puede ser de dos tipos. Cuando los mecanismos de ajuste interno actúan en forma inversamente proporcional al estímulo interno y las correcciones tienden a mantener el sistema en estado actual, la llamamos retroalimentación negativa. Por el contrario, si es positiva, cuando los mecanismos de ajuste interno actúan en forma directamente proporcional al estímulo externo. Feed forward o alimentación delantera. Es una forma de control de los sistemas donde dicho control se realiza a la entrada del sistema de tal manera que el mismo no tenga entradas corruptas o malas. De esta forma, al no haber entradas malas,
el sistema, perdón, al no haber entradas malas al sistema, las fallas no serán consecuencia de entradas, sino que procesos de mismo que componen al sistema. A ver, lo vamos a leer de nuevo porque no lo entendí muy bien. Feed forward o alimentación delantera. Es una forma de control de los sistemas donde dicho control se realiza a la entrada del sistema de tal manera que el mismo no tenga entradas corruptas o malas. De esta forma, al no haber entradas malas en el sistema, las fallas no serán consecuencias de las entradas, sino de los procesos mismos que componen al sistema. Homeostasis y entropía. La homeostasis es la propiedad de un sistema que define su nivel de respuesta y de adaptación al contexto. Es el nivel de adaptación permanente del sistema y a su tendencia a la supervivencia dinámica. Los sistemas altamente homostáticos sufren transformaciones estructurales en igual medida que en el contexto sufre las transformaciones. Ambos actúan como condicionantes a nivel de evolución. La entropía de un sistema es el desgaste que un sistema presenta por el transcurso del tiempo o por el funcionamiento del mismo. Los sistemas altamente entrópicos tienden a desaparecer por el desgaste. Perdón, por el desgaste generado en su proceso sistémico. Los mismos deben tener rigurosos sistemas de control y mecanismos de revisión, reelaboración y cambios permanentes para evitar su desaparición a través del tiempo. En un sistema cerrado, la entropía debe ser positiva. Sin embargo, los sistemas abiertos, biológicos o sociales, la entropía puede ser reducida o mejor aún transformarse en negentropía o entropía negativa, es decir, proceso de organización más completa y de capacidad de transformar los recursos. Esto es posible porque en los sistemas abiertos los recursos utilizados para reducir el proceso de entropía toman del medio externo. Asimismo, los sistemas vivientes se mantienen en un estado estable y pueden evitar el incremento de la entropía y aún desarrollarse hacia estados de orden y de organización creciente. Isomorfismo. Isomorfismo significa con una forma similar que se refiere a la construcción de modelos de sistemas, sobre todo de carácter matemático, de tal forma que la representación algebraica permita presidir el comportamiento del sistema. Homomorfismo. El concepto de homomorfismo se aplica en contraposición al de isomorfismo y se refiere al modelo de sistemas. Ya no es similar, es una simplificación del objeto real donde se obtiene un modelo cuyo resultado ya no coincide con la realidad, excepto en términos de probabilística, siendo este uno de los principales objetivos del modelo homomórfico. Obtener resultados probables. La aplicación de este tipo de modelos se orienta a sistemas muy complejos y probabilísticos. Esa palabra está complicada. Permeabilidad. La permeabilidad de un sistema mide la interacción en que éste recibe del medio. Se dice que a mayor o menor permeabilidad del sistema, el mismo será más o menos abierto. Los sistemas que tienen mucha relación con el medio en el cual se desarrollan son síntomas altamente permeables. Estos de la permeabilidad media son los llamados sistemas abiertos. Por el contrario, los sistemas de permeabilidad casi nula se denominan sistemas cerrados. Integración e independencia. Se denomina sistema integrado aquel en el cual su nivel de coherencia interna hace un cambio producido en cualquiera de sus subsistemas, produzca cambios en los demás subsistemas hasta el sistema mismo. Un sistema independiente es cuando se produce en él, no afecta a otro sistema. Centralización y descentralización. Un sistema se dice centralizado cuando tiene un núcleo que comanda a todos los demás y estos dependen para su activación del primero
ya que por sí solos no son capaces de generar ningún proceso. Por el contrario, los sistemas descentralizados son aquellos donde el núcleo de comando y decisión está formado por varios subsistemas. En dicho caso, el sistema no es tan dependiente, sino que puede llegar a contar con subsistemas que actúan de reserva y que solo ponen en funcionamiento cuando falla el sistema que debería actuar en dicho caso. Los sistemas centralizados se controlan más fácilmente que los descentralizados, son más sumisos, requieren menos recursos, pero son más lentos en su adaptación al contexto. Por el contrario, los sistemas descentralizados tienen una mayor velocidad de respuesta al medio ambiente, pero requieren una mayor cantidad de recursos y métodos de coordinación y de control más elaborados y complejos. Adaptabilidad es la propiedad que tiene un sistema de aprender y modificar un proceso, un estado o una característica de acuerdo a las modificaciones que sufre el contexto. Esto se logra a través de un mecanismo de adaptación que permita responder a los cambios internos y externos a través del tiempo. Para que un sistema pueda ser adaptable, debe tener un fluido intercambio con el medio en el que se desarrolla. Mantenibilidad. Mantenibilidad. Perdón. Es la propiedad que tiene un sistema de mantenerse constantemente en funcionamiento. Para ello utiliza un mecanismo de mantenimiento que asegure que los distintos subsistemas estén balanceados y que el sistema total se mantiene en equilibrio con su medio. Estabilidad. Un sistema se dice estable cuando puede mantenerse el equilibrio a través de flujo continuo de materiales, energía e información. La estabilidad de los sistemas ocurre mientras los mismos pueden mantener su funcionamiento y trabajen de manera efectiva. Mantenibilidad. Armonía. Es la propiedad de los sistemas que mide el nivel de compatibilidad con su medio o contexto. Un sistema actualmente armónico es aquel que sufre modificaciones en su estructura, proceso o característica, a medida que el medio se lo exige, y es estático cuando el medio también lo es. Optimización y suboptimización. Optimización, modificar el sistema para lograr el alcance del objetivo. Suboptimización, en cambio, es el proceso inverso. Se presenta cuando un sistema no alcanza sus objetivos por las restricciones del medio o porque el sistema tiene varios objetivos y los mismos son excluyentes. En dicho caso, se debe restringir los alcances y los objetivos o eliminar los de menor importancia si estos son excluyentes con otros más importantes. Éxito. El éxito de los sistemas es la medida en lo que los mismos alcanzan su objetivo. La falta de éxito exige una revisión del sistema, ya que no cumple los objetivos propuestos para el mismo, de modo que se modifique dicho sistema de forma tal que los mismos puedan alcanzar los objetivos determinados. Aporte metodológico. Jerarquía de los sistemas. El investigador y estudioso Kenneth Bording realizó una clasificación sobre 5 prioridades básicas de la teoría general de sistemas. Según la investigación realizada, podemos llamar estas prioridades postulados por presunciones o juicios de valor. Primero, es preferible que exista una seguridad en el orden, regularidad y carencia al azar para no encontrarnos con la incertidumbre y esperar un estado fortuito. 2. El orden del mundo empírico hace de este un buen lugar, sea motivante y origine mucha atracción con respecto a los teóricos de los sistemas. El mundo externo y práctico mantiene un orden en el ordenamiento, es decir, un orden en segundo plano, una ley de leyes. El orden se mantiene con la matemática y el análisis cuantitativo, que son las herramientas de un valor.
El tratar de encontrar la ley y orden junto hace que sea necesaria búsqueda de referencias prácticas. Al considerar los distintos tipos de sistemas del universo de Kenny-Bruni, proporciona una clasificación útil de los sistemas donde se establece los siguientes niveles jerárquicos. Primero, primer nivel, estructura estática. Se puede llamar nivel de los marcos de referencia. Segundo nivel, sistema dinámico simple. Considera movimientos necesarios y predeterminados. Se puede denominar reloj de trabajo. Tercer nivel, mecanismo de control o sistema cibernético. El sistema se autorregula para mantener su equilibrio. Cuarto nivel, sistema abierto o autoestructurado. Son sistemas abiertos que intercambian materia, energía e información con el medio. En este nivel comienza a diferenciar la vida. Puede considerarse nivel de célula. Quinto nivel, genético-social. Son sistemas vivos, simples y estáticos con entidades diferenciadas e interrelacionadas entre sí. Está caracterizado por las plantas. Sexto nivel, sistema animal. Se caracteriza por su creciente movilidad, comportamiento teológico, por el objetivo de autoconciencia, instinto. Séptimo nivel, sistema humano. Es el nivel del ser individual considerado como un sistema con conciencia y habilidad para utilizar el lenguaje y símbolo. Octavo nivel. Sistema social o sistema de organizaciones humanas constituyen el siguiente nivel y considera, digamos, el contenido y significado de los mensajes de la naturaleza y las dimensiones del sistema de valores, la transcripción de imágenes y registro histórico, sutiles simbolizaciones artísticas, música, poesía y la compleja gama de emociones humanas. Noveno nivel, sistema de trascendentales. Contemplan los niveles de clasificación. Estos son últimos y absolutos, los indeducibles y desconocidos, los cuales también presentan estructuras sistemáticas e interrelacionales. Clasificación de los sistemas de Stanford Beer. 1. Simple, determinista. Son sistemas totalmente predecibles y fáciles de escribir. Complejos, deterministas. Son sistemas complejos, aunque posibles de describir y totalmente predecibles. Simples, probabilistas. Son sistemas elementales, posibles de describir y totalmente predecibles. Complejo y probabilístico. Probabilísticas. Son más sistemas complejos, aunque posibles de describir y predecibles solo en términos de probabilística. Excesivamente complejo y determinista. Sería una, sería una categoría con sistemas tan complicados que llegarían a ser indescriptibles. Excesivamente complejo probabilistas. Son sistemas extraordinariamente complejos e imposibles de describir en detalle. Hacia esta categoría apunto el uso de cajas negras para poder predecir en forma probabilista el comportamiento del sistema. Modelo cibernético del sistema viable. Es el modelo más representativo y de mayor uso en la cibernética. Fue diseñada por el profesor inglés Stanford Beer y revisado por el profesor chileno Raúl Espejo de la en la Universidad de Alstom, en el Reino Unido. Este modelo posee las siguientes ventajas. No requiere la existencia previa a la organización en estudio, es una herramienta de complejidad, rompe el esquema jerárquico de entenderse dentro de la organización, involucra la realización de identidad organizacional, realiza una sinapsis entre los elementos internos y externos, adaptación. El propósito de este modelo del sistema viable MSB es permitir a las organizaciones obtener la flexibilidad que necesitan para sobrevivir en medio ambiente rápidamente cambiante y complejo. Es Beer, Stanford Beer.
ha desarrollado criterios de efectividad organizacional en SMSB. Estos criterios son un conjunto de principios y leyes de organización usando como referencia a la ley de requisitos de variedad que forma general establece que un controlador tiene un propósito de variedad si solo tienen la capacidad para mantenerse dentro de un conjunto de objetivos deseados. El método de diseño consta en la siguiente etapa. Primero, establecer identidad organizacional. Se determina la identidad de clase que se da origen a la organización que la distingue de los demás. Luego se caracteriza al sistema por medio de los factores que intervienen y que conforman la sigla TACOME, donde T es de transformación, que input es transformado a output, que hacer el quehacer de la organización. Actores, personas que llevan a cabo o son causantes directos de que se efectúe la transformación. Clientes, los afectados directamente por la transformación. Dueños, owner. Aquellos que controlan y son responsables por el sistema. Metasistema, sistema mayor en el cual está inmerso el sistema en estudio. Ambiente. Oh, oh. Perdón, se me movió. Ya, aquí estábamos. Estábamos viendo metasistema, sistema mayor en el cual está inmerso el sistema en estudio, ambiente, imposiciones ambientales que no son posibles al modificar por el sistema en estudio, modelamiento de los límites organizacionales del sistema. Se debe definir todas aquellas actividades necesarias, es decir, actividades tecnológicas para efectuar la transformación independiente de la organización a desarrollar. Para este objetivo se utiliza método de cajas negras. 3. Modelamiento de los niveles estructurales. Reconocer aquellas actividades tecnológicas de las cuales la organización tiene la capacidad de hacerse cargo. Actividades primarias, estudios de discreción y autonomía. Se debe realizar un cuadro donde se relacionan las actividades primarias con las actividades de regulación tanto de inteligencia como de control. Estudio y diseño de los mecanismos de control. Se buscan mecanismos que reduzcan o amplifiquen la variedad entre los diferentes niveles recursivos de la organización para lograr la autorregulación que distingue los mecanismos de monitoreo, control y adaptación. El mecanismo de monitoreo, control, está dirigido a regular el comportamiento de las actividades primarias de la organización. Para ello consta de 3 elementos: la función de control, el mecanismo de coordinación y el mecanismo de monitoreo. Esta presentación es presentada por Raúl Espejo en el 1989. Mecanismo de adaptación muestra cómo el sistema aprende a adaptarse al medio ambiente, cambiarse, para lo cual enfrenta y reacciona en medio ambiente interno, estructura organizacional, entre paréntesis, y el medio ambiente externo, las perturbaciones. Para lograrlo se apoya en dos funciones de control, la cual regula la variedad del ambiente interno, mecanismo de monitoreo, control, y de inteligencia, la que regula el medio ambiente externo. La cibernética y los sistemas autorregulados. En los estudios de las realidades complejas es necesario conocer la evolución de los sistemas, es decir, analizar y explicar los fenómenos
de cambio o transformación en el tiempo. Perdón, para lograr esto se debe contar con una teoría de acción de los sistemas, es decir, una explicación científica de las acciones que ocasionan las conductas determinadas. El tratar de relacionar las acciones con las metas es lo mismo que planear, plantear, digo, la regularización o control que el sistema debe tener para que sus acciones logren la dinámica deseada o sea, las metas. Los sistemas que poseen este tipo de regulación o control sobre las propias acciones se denominan sistemas autorregulados, los cuales son el objeto de estudio en la cibernética. También se puede llamar cibernética a cualquier realidad que puede descubrir algunos procesos relacionales que sirvan de soporte a un intercambio de información que proviene y regresa al medio que envuelve esa misma realidad. Al mismo tiempo que está aprovechando la información, tiene la capacidad de gestionar su propio control. Así pues, la cibernética se halla en este tipo de realidades, ya sean humanas, sociales o biológicas. Así, el estudio de la cibernética comprende procesos de autogestión de control, procesos de comunicación y de información. La consecuencia de lo anterior es el comportamiento del sistema. Entender la realidad desde el punto de vista cibernético lo supone dotar de cualidades autorregulativas a la cual la realidad, la cibernética, surgió en un momento en que el hombre descubre estas cualidades ya que existe en la naturaleza orgánica de los animales, incluso el hombre. Se hallan presentes en los sistemas sociales. El enfoque cibernético supone una concepción global e interactuable del universo en donde la acción es consecuencia de la propia realidad. De esta forma se ha presentado un enfoque que adecua con mayor perfección a la comprensión del fenómeno humano, siendo muy útil en particular para un estudio de sistemas de 6 actividades humanas, dentro de los cuales pueden entender las empresas. Teoría analógica o modelo de isomorfismo sistémico. El isomorfismo significa que con cualquier forma similar se refiere a la construcción de modelos de sistema, sobre todo de carácter matemático, de tal forma que la representación algebraica permita predecir el comportamiento del sistema. Este modelo busca integrar las relaciones entre fenómenos de las cuales, de las distintas ciencias, la detección de estos fenómenos permite el armado de modelos de aplicación para distintas áreas de la ciencia. Que se repite en forma permanente exige un análisis iterativo que responde a la idea de modularidad que la teoría de los sistemas desarrolla en sus contenidos. Se pretende que por comparaciones sucesivas a una aproximación metodológica, a la vez que facilitar la identificación de los elementos equivalentes o comunes y permitir una correspondencia biobónica, biobónica entre las distintas ciencias, como evidencia de que existen las propiedades generales entre los distintos sistemas, se identifica y extrae sus similitudes estructurales. Como evidencia, existen generalidades entre los distintos sistemas y se identifica y extrae ya, eso ya lo había leído. Entre los elementos son la esencia de la aplicación del modelo de isomorfismo, es decir, la correspondencia entre principios que rigen comportamiento de objetos que, si bien intrínsecamente son diferentes en algunos aspectos registran efectos que pueden necesitar de un mismo procedimiento. Modelo procesal o modelo adaptativo complejo. Este modelo
implica por la asociación de la aplicación previa del modelo del rango, dado que las organizaciones se encuentran dentro del nivel 8, crítica y logra la demolición de los modelos existentes tanto dentro de la sociología como dentro de la administración. Buckley propone categorizar a los modelos existentes en dos tipos. A. Aquellos de extracción de origen mecánico a los que se denomina modelos de equilibrio. B. Aquellos de extracción de origen biológico que se llama modelos organímicos o homostáticos. Y dice, el modelo de equilibrio es aplicable a tipos de sistemas que caracterizan por perder organización al desplazarse hacia el punto de equilibrio con posterioridad tienden a mantener ese nivel mínimo dentro de las perturbaciones relativamente estrechas. Los modelos homeostáticos son aplicables a sistemas que tienden a mantener el nivel de organización dado relativamente elevando a pesar de las tendencias constantes a disminuirlo. El modelo procesal o de sistema complejo adaptativo se aplica a los sistemas caracterizados por la elaboración o la evolución de la organización, como veremos, se beneficia con las perturbaciones y la variedad del medio y se ha hecho depender de esta. Mientras que ciertos sistemas tienen una natural tendencia al equilibrio, los sistemas del nivel 8 se caracterizan por sus propiedades morfogénicas, es decir, en lugar de buscar equilibrio estable, tienden a permanecer transformación estructural. Este proceso de transformación estructural permanente constituye el prerequisito para los sistemas de nivel 8 se conserven en forma activa y eficiente. En suma, es su razón de supervivencia. 8. Las organizaciones como sistema. Una organización es como un sistema sociotécnico, incluido en otro más amplio, que es la sociedad con la que se interactúa, influyéndose mutuamente. También puede ser definida como un sistema social integrado por individuos y grupos de trabajo que responden a una determinada estructura dentro de un contexto que controla parcialmente, desarrollan actividades aplicando recursos en pos de ciertos valores comunes. Su sistema que forman la empresa. Su sistema psicosocial está compuesto por individuos o grupos en iteración. Dicho subsistema está formado por la conducta individual y la motivación a las relaciones de estatus y del papel. Dinámicas de grupo y los sistemas de influencia. B. Su sistema técnico se refiere a los conocimientos necesarios para el desarrollo de las tareas, incluyendo las técnicas usadas para la transformación de insumos en producto. Su sistema administrativo relaciona a la administración con su medio y establece los objetivos, desarrolla planes de integración, estrategia y operación mediante diseño de la estructura y el establecimiento de los procesos de control. Metodología de aplicación de las TGS para el análisis y diseño de sistemas. Desde el punto de vista de la administración está compuesta por la siguiente etapa. Análisis de situación. Es la etapa en que el analista toma conocimiento del sistema, se ubica en cuanto a su origen, objetivo y trayectoria. Definición del objetivo. El analista trata de determinar para qué ha sido requerido, ya que en general se plantea los efectos pero no las causas. Formulación del plan de trabajo. El analista fija los límites de interés del estudio a realizar, la metodología a seguir, los recursos materiales y humanos que necesitará, el tiempo para, perdón, el tiempo que insumirá el trabajo y el costo del mismo. Esta etapa se conoce como propuesta de servicio y a partir de su aprobación se continúa con la metodología. Relevamiento. El analista recopila toda la información requerida al sistema en estudio, así como
también toda la información que hace al límite de interés. Diagnóstico. El analista mide la eficacia y la eficiencia del sistema en estudio. La eficacia es cuando el sistema logra los objetivos y eficiencia es cuando el sistema logra los objetivos con una relación costo-beneficio positiva. Si un sistema es eficaz pero no eficiente, el analista deberá cambiar los métodos del sistema. Si un sistema no es eficaz, el analista deberá cambiar el sistema, y si un sistema es eficiente, el analista solo podrá optimizarlo. Diseño. El analista diseña el nuevo sistema. Diseño global. En él determina la salida de los archivos, las entradas del sistema, hace un cálculo de costo y enumera los procedimientos. El diseño global debe ser presentado para su aprobación. Aprobado el diseño global, pasamos al siguiente paso. Diseño detallado. El analista en detalle la totalidad de procedimiento enumerado en el diseño global y las fórmulas de estructura de la organización, la cual se aplicará sobre dichos procedimientos. Implementación. La implementación del sistema diseñado significa llevar a la práctica al mismo. Puesta en marcha puede hacerse en tres formas: global, en fase, en paralelo. Seguimiento y control. El analista debe verificar los resultados del sistema implementado y aplicar las acciones correctivas que considere necesarias para ajustar el problema. Sistema de control. Concepto. Un sistema de control estudia la conducta del sistema con el fin de regularla de modo conveniente para su supervivencia. Una de sus características que sus elementos deben ser lo suficientemente sensitivos y rápidos para satisfacer los requisitos de cada función del control. Concepción cibernética del control. Todas las disciplinas coinciden en que un sistema de control es un mecanismo que permite evaluar y controlar los resultados de la administración. El aporte cibernético consiste en dar una primordial importancia al aprendizaje organizacional. Tal como lo hemos visto, el principal objetivo de estudio de la cibernáutica es la comparación de lo que han hecho con lo que se debe hacer, acciones, metas. Por lo tanto, podemos fijar dos objetivos primordiales de un sistema de control cibernético: evaluar y controlar de forma integral, realista y periódica los resultados desde la administración, integrando los puntos de vista de usuarios, actores y administradores; controlar el proceso desarrollado de la empresa; conocer el impacto de los proyectos que se realizan y acelerar el ciclo de aprendizaje de los integrantes de la organización. El problema más común en la mayoría de las empresas es que para poder sobrevivir deben ser adaptativas a un ambiente, lo que implica estar siempre dispuesto al cambio. Las organizaciones desarrollan proyectos en los casos en que los proyectos fallan. Es difícil obtener un reporte de lo que realmente sucedió en la organización. Se sabe que el proyecto falló. En algunos casos se sabe por qué, pero no es tan fácil conocer el impacto real que tuvo el proyecto en la cultura de la organización. Por esto se hace imperativa la necesidad de un sistema que permita conocer en forma detallada y correcta este impacto para que el proceso de desarrollo de la organización sea lo más rápido y menos doloroso. Visto desde este ángulo de control, más que un sistema implantado en la organización como herramienta, debe convertirse en una cultura de autoevaluación, con lo cual la empresa aprende a observar lo que está sucediendo y comparando con las metas que tenía inicialmente. Una de las cosas más difíciles de realizar en una empresa es conocer a fondo y claramente lo que está pasando. El control permite hacer mediaciones de la situación actual de la empresa, rendimiento de los empleados, efectividad en las campañas de marketing, etc., con los resultados logrados y las dificultades en el proceso.
Elementos básicos de control. A. Una variable es el elemento que se desea controlar. B. Los mecanismos sensores que son sencillos para medir las variables a los cambios de la variable. C. Los medios motores y a través de los cuales se puede desarrollar las acciones correctivas. D. Fuente de energía. Que la entrega la energía necesaria para cualquier actividad. La retroalimentación es a través de la comunicación del estado de las variables por sensores se logra llevar a cabo las acciones correctivas. Método de control es una alternativa para reducir la cantidad de información recibida por quienes toman decisiones sin dejar de aumentar su contenido informativo. Las tres formas básicas de implementar el método de control son reporte de variación. Esta forma de variación requiere que los datos que representan los hechos reales sean comparados con otros que representan los hechos planeados con el fin de determinar la diferencia. La variación se controla luego con el valor de control para determinar si los hechos se deben o no informar. El resultado de procedimiento es que únicamente se informa a quien toma las decisiones acerca de los eventos o actividades que se apartan de modo significativo que los planes para que tomen las medidas necesarias. Decisiones programadas. Otra aplicación de sistema de control implica el desarrollo y la implantación de decisiones programadas, una parte apreciable de las decisiones de carácter técnico y una parte pequeña de las decisiones tácticas. Abarca decisiones repetitivas y rutinarias diseñando el sistema de información de manera que ejecute esas decisiones de rutina. El analista proporciona a los administradores más tiempo para dedicarse a otras decisiones menos estructuradas. Si se procura que el sistema vigile las órdenes pendientes y se programa las decisiones de las cuales los pedidos necesitan mayor atención, se logrará un significado de ahorro de tiempo y esfuerzo. Dame un segundito. Ya. Notificación automática. En este caso, el sistema como tal no toma decisiones, pero como vigila el flujo en general de información, puede proporcionar datos cuando sea preciso en el momento determinado. Las notificaciones automáticas se hacen en algunos criterios predeterminados, pero no solo quienes toman decisiones debe decir si es necesario o no emprender alguna acción. El sistema de control en las organizaciones, perdón, el sistema de control en las organizaciones. El control es uno de los 5 subsistemas corporativos: organización, planificación, coordinación y dirección con los restantes, los cuales son muy difíciles de separar con respecto al control. De ello depende todo el proceso administrativo, debe considerarse como movimiento circular en la cual todos los sistemas están ligados intrínsecamente. La relación entre la planificación y el control es muy estrecha, ya que en directivo fija el objetivo y además las normas ante las cuales contrastan y evalúan acciones. Es necesario ver al control para determinar si las asignaciones y las relaciones en la organización están siendo cumplidas tal como se las había previsto. 11. Gráfico del sistema o proceso de control. Este gráfico representa el proceso de control como un sistema cerrado, es decir, posee la característica de retroalimentación o autorregulación. El movimiento es circular y continuo,
produciéndose de la siguiente manera. Se parte la actividad o realidad a la cual debemos medir con el auxilio o utilización de las normas efectuadas. La decisión comparamos los resultados de los planes. De esta manera, la realidad quedará ajustada para el futuro. Se nota que a este punto no solo la realidad puede ser ajustada, otras veces son los planes que lo que necesitan corrección para estar sensiblemente alejados de las actividades. Bueno, eso sería por el segundo tomo del manual de sistemas de fundamentos de sistemas de información 1. Muchas gracias.